Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Martina Jiménez compartiendo nuevamente contigo las lecciones de un curso de milagros. Hoy toca la lección 47 y vamos a ponerla en manos de Jesús, del Espíritu Santo, para que se haga su voluntad. Nosotros, por encima de todo, deseamos la paz de Dios. Y la lección 47 dice: Dios es la fortaleza en la que confío. No son mis fuerzas, no son mi propio esfuerzo, no es eso, es Dios es la fortaleza. Él es el que me sostiene. Si solo confías en tus propias fuerzas, tienes todas las razones del mundo para sentirte aprensivo, ansioso y atemorizado. ¿Qué puedes predecir o controlar? ¿Qué hay en ti con lo que puedas contar? ¿Qué te podría capacitar para ser consciente de todas las facetas de un problema y de resolverlos de tal manera que de ellos solo resulte lo bueno? ¿Qué hay en ti que te permita poder reconocer la solución correcta y garantizar su consecución? Por ti mismo no puedes hacer ninguna de esas cosas. Creer que puedes es poner tu confianza en algo que no es digno de ella y justificar el miedo, la ansiedad, la depresión, la ira y el pesar. ¿Quién puede depositar su fe en la debilidad y sentirse seguro? Por otra parte, ¿quién puede depositar su fe en la fortaleza y sentirse débil? Dios es tu seguridad en toda circunstancia. Su voz habla por él en toda situación y en todos los aspectos de cada situación. O sea, el Espíritu Santo te inspira por Dios en toda situación y en todos los aspectos de cada situación, diciéndote exactamente qué es lo que tienes que hacer para invocar su fortaleza y su protección. En esto no hay excepciones, porque en Dios no hay excepciones, y la voz que habla por Él piensa como Él. Hoy trataremos de llegar más allá de tu debilidad, hasta la fuente de la verdadera fortaleza. Son necesarias hoy 4 sesiones de práctica de 5 minutos cada una, aunque se te exhorta a que hagas más y a que les dediques más tiempo. Cierra los ojos y comienza como de costumbre repitiendo la idea de hoy. Luego, dedica unos minutos o 2 a buscar situaciones en tu vida que hayas revestido de temor y desecha cada una de ellas diciéndote a ti mismo: Dios es la fortaleza en la que confío. Dios es la fortaleza en la que confío. Dios es la fortaleza en la que confío. Trata ahora de deslizarte más allá de todas las preocupaciones relacionadas con tu propia sensación de insuficiencia. Es obvio que cualquier situación que te cause inquietud está asociada con sentimientos de insuficiencia, de que no eres capaz, pues de lo contrario, creerías que puedes lidiar con la situación con éxito. Confiando en ti mismo no es la manera de adquirir confianza, mas la fortaleza de Dios en ti tiene éxito en todo. Reconocer tu propia debilidad, es un paso necesario para la corrección de tus errores. Gracias, me acaban de llegar ahí unas respuestas. Y a lo que tienes derecho. Debes adquirir asimismo la conciencia de que confiar en tu verdadera fortaleza está plenamente justificado en relación con todo y en toda circunstancia, porque Dios es tu fortaleza. Repito,
reconocer tu propia debilidad, sí, yo desde aquí no puedo. Desde este personaje no puedo perdonar, no puedo olvidar, no puedo estar en paz. Pero hay alguien con mayúscula que está dentro de mí, en mi mente, que sí puede. Y es esa fortaleza en la que confío. Desde ahí, ¿se acuerdan que ayer decíamos, Dios es el amor en el que perdono? Es lo mismo, la fortaleza es el amor en el que podemos hacer cualquier cosa desde su fortaleza, desde su amor, desde sus pensamientos, desde su mente, no desde la nuestra. En la última fase de cada sesión de práctica, trata de llegar muy hondo dentro de tu mente a un lugar de verdadera seguridad. Dios es la fortaleza en la que confío. Reconocerás que has llegado cuando sientas una profunda sensación de paz, por muy breve que sea. Despréndete de todas las trivialidades que bullen y burbujean en la superficie de tu mente y sumérgete por debajo de ellas hasta llegar al reino de los cielos, o sea, hasta tu paz. Hay un lugar en ti donde hay perfecta paz. Hay un lugar en ti en el que nada es imposible. Hay un lugar en ti donde mora la fortaleza de Dios. Repite la idea frecuentemente en el transcurso del día. Úsala como respuesta a cualquier cosa que te perturbe. Recuerda que tienes derecho a la paz porque estás depositando tu confianza en la fortaleza de Dios. Dios es la fortaleza en la que confío. Dios es la fortaleza en la que confío. Vámonos a la lectura del texto. Es en el capítulo 5 y ahora es la parte 5 la que vamos a leer. El uso que el ego hace de la culpabilidad. Tal vez algunos de nuestros conceptos se vuelvan más claros y significativos para ti si aclaramos el uso que el ego hace de la culpabilidad. Me voy a detener aquí un momentito. Vamos a recordar que la culpa ontológica que todos traemos en la mente es la creencia de haber abandonado a Dios, de haberlo traicionado. Y esa culpa se refleja de algún modo ya dentro de este personaje con todo lo que hacemos aquí. Pero esa es la culpa ontológica, la creencia en habernos separado de Dios y de que tenemos miedo al castigo de Dios, y por eso proyectamos la culpa en los demás, ¿sí? Los demás son culpables de todo lo que me pasa y de todo lo mal que me siento. Ese es el ego, ese es el uso que el ego hace de la culpabilidad, la proyecta para que así la mantengas oculta y no reconozcas que solo cometimos un error y que merece ser corregido, no castigado. Y así se termina el círculo vicioso de la culpa. El círculo vicioso, recuerda, es: cometo el error, siento miedo al castigo, ¿verdad? Entonces, antes de que Dios me castigue, me culpo yo y me castigo yo. Y se repite el círculo de miedo, culpa, proyección, castigo. Todo eso se proyecta, ¿no? Y el círculo de perdón es: me observo, me hago responsable, ¿sí? Reconozco que cometí un error, me perdono, y perdonarme es entregárselo al Espíritu Santo a la expiación, y me libero, ¿sí? Entonces ahí ya se deshace el círculo de la culpa. Bien, el uso que el ego hace de la culpabilidad. Tal vez algunos de nuestros conceptos se vuelvan más claros y significativos para ti
si aclaramos el uso que el ego hace de la culpabilidad. El ego tiene un propósito al igual que el Espíritu Santo. El propósito del ego es infundir miedo, porque solo los que tienen miedo pueden ser egoístas. La lógica del ego es tan impecable como la del Espíritu Santo, ya que tu mente tiene a su disposición los medios para ponerse de parte del cielo o de la tierra, según elija. Pero una vez más, recuerda que ambos se encuentran en ti, en la mente. Tanto el cielo como el infierno, el amor y el miedo están en tu mente. Solo que cuando eliges pensar con alguno de los dos, no puedes pensar con el otro, porque no pueden coexistir. O piensas con miedo o piensas con amor. Si estás pensando con amor, no vas a experimentar ni miedo ni culpa. Y si estás pensando con miedo y culpa, no vas a poder experimentar el amor ni la paz. Puedes elegir, y ese es el milagro, ¿no? Cambiar de un pensamiento de miedo y de culpa a uno de paz, de amor y de perdón. Ese es el milagro. Para eso se nos está entrenando en este curso, para hacer ese cambio en la manera de pensar. En el cielo, o sea, en la paz mental, no hay culpabilidad, porque el reino se alcanza por medio de la expiación, es decir, y está con mayúscula, recuerden que expiación es que ya todos nuestros errores o el primer error ontológico de creernos separados de Dios ya fue perdonado. Entonces ya aquí metidos ya no hay culpa, ya no tenemos que estar proyectándola. No hay necesidad porque ya fue corregido, ya fue perdonado en el mismo instante. Entonces, en el cielo no hay culpabilidad. En ese estado mental de paz no puedes experimentar culpa ni separación, porque el reino se alcanza por medio de la expiación. No se alcanza con tus méritos, con lo que tú hagas, con lo que tú te sacrifiques, con lo que nada. No puedes alcanzar el reino de los cielos con tus propias fuerzas limitadas. El reino se alcanza por medio de la expiación, o sea, es por medio del Espíritu Santo, de reinterpretar tu percepción, de verla de otra manera, de verlo de otra manera lo que estás experimentando aquí, lo cual te libera para que puedas crear. Acuérdate, crear es crear con la mente correcta, con la mente que está unida a la mente de Dios. Fabricar es inventar cosas, ilusiones y sueños y culpas y miedos y todo desde el ego. La palabra crear es apropiada en este contexto porque una vez que el Espíritu Santo deshace lo que tú has hecho, se restaura el residuo bendito y por consiguiente este continúa creando. Lo que es verdaderamente bendito es incapaz de producir culpabilidad y solo puede producir dicha. Esto hace que sea invulnerable al ego porque su paz es inexpugnable. Lo verdaderamente bendito no es susceptible de ser alterado debido a la plenitud de la que goza. La culpabilidad siempre altera las cosas, la paz, el amor y la felicidad. Todo lo que genera miedo produce disensión porque obedece las leyes de la división. Si el ego es el símbolo de la separación, es también el símbolo de la culpabilidad. La culpabilidad es más que simplemente algo ajeno a Dios. Es el símbolo del ataque contra Dios. Este concepto, es justificarme atacándolo. ¿Ves? Por eso tengo miedo, por eso no tengo amor, por eso no tengo paz, porque tú me expulsaste del paraíso, porque tú me condenaste aquí a vivir. Estamos culpando a Dios y justificándonos. Por eso la culpabilidad es más que simplemente algo ajeno a Dios. Es el símbolo del ataque contra Dios. Este concepto no tiene ningún sentido, excepto para el ego, pero no subestimes el poder que el ego le aporta al creer en él. Esta es la creencia de donde procede toda culpabilidad. La creencia en que soy culpable,
por haber creído que podía existir un mundo diferente al del cielo. El ego es la parte de la mente que cree en la división. ¿Cómo iba a poder una parte de Dios separarse de él, de Dios, sin creer que lo está atacando? Hablamos anteriormente del problema de la autoridad, o sea, de la autoría. Dios es nuestro autor y no podemos estar separados de él. Y dijimos que se basa en el concepto de que es posible usurpar el poder de Dios. Creer que me inventé solo, que yo me creé solo. Y eso no es cierto. El ego cree que eso es lo que tú hiciste porque cree que tú eres el ego. Si te identificas con el ego, no podrás sino percibirte a ti mismo como culpable. Siempre que le hagas caso al ego experimentarás culpabilidad y temerás ser castigado. El ego es literalmente un pensamiento atemorizante. Por muy ridícula que sea para una mente sana la idea de atacar a Dios. Nunca olvides que el ego es demente. Representa un sistema de conceptos ilusorio y habla en su nombre. Hacerle caso a la voz del ego significa que crees que es posible atacar a Dios y que has arrancado una parte de él y te has apoderado de ella. De ahí procede el miedo a las represalias externas. Fíjate, de ahí procede ya en la forma, de ahí procede el miedo a las represalias externas, ya que el sentimiento de culpabilidad es tan intenso que tiene que ser proyectado. Todo lo que aceptes en tu mente se vuelve real para ti. Es tu aceptación lo que le confiere realidad. El permitirle la entrada al ego en tu mente y entronarlo allí es lo que lo convierte en tu realidad. Eso se debe a que la mente es capaz de crear realidad o a pensar con Dios. Pensar con Dios es pensar como Dios, lo cual, o sea, con amor, con paz, lo cual produce dicha y no culpabilidad, porque es algo natural. La culpabilidad es dicha y no lo cual la culpabilidad, no es dicha. La culpabilidad es un signo inequívoco de que tu pensamiento no es natural. O sea, cuando sientes culpa, no estás siendo natural, no estás siendo tú. Y no me refiero al hecho de haber hecho algún daño a alguien y no sentir culpa o no sentir algún remordimiento o que tu conciencia te diga, oye, obraste mal, obraste sin amor. Eso por un lado. A lo que me estoy refiriendo es como en la mente está la culpa. Inconscientemente, el personaje actúa como culpable, ¿sí? Actúa según la creencia de la mente. Si la mente cree que traicionó a Dios por querer vivir una experiencia diferente, va a sentir culpa. Se siente traidor, mentiroso, no sé, egocéntrico, demás. Entonces, así es como va a actuar y así es como actúa el personaje. Pero ahora el Espíritu Santo se va a valer del personaje para corregir la mente y regresarla a su hogar. ¿Sí me explico? O sea, de ida y de vuelta, ¿sí? Entonces, ahora nos toca a nosotros como personajes recordar esa verdad para la mente del Hijo de Dios que está dormida. Ni modo, así nos tocó. Es lo que hay, es lo que toca. Entonces, sí podemos. Porque Dios es la fortaleza en la que confío. Dios es el amor en el que perdono. Dios es la mente con la que pienso. Repito, la culpabilidad es un signo inequívoco de que tu pensamiento no es natural. El pensamiento que no es natural va siempre acompañado de culpabilidad porque es la creencia en el pecado. El ego no percibe el pecado como una falta de amor, sino como un decidido acto de agresión.
Esto es necesario para su supervivencia porque tan pronto como consideres que el pecado es una insuficiencia, una falta de amor, tratarás automáticamente de remediar la situación y lo lograrás. Para el ego eso es la perdición, pero tú tienes que aprender a verlo como tu emancipación. O sea, ver el pecado, o sea, el error que cometes aquí en la forma. Primero el error de haberte creído separado de Dios y que lo ofendiste por ello, ¿no? Bueno, uno solo, todos nosotros que somos uno, eso creemos. Y luego entonces ya metidos aquí proyectamos esa culpa haciendo cosas que recrean esa culpa, para dar testimonio y dar fe que sí, que estamos separados, que somos culpables, que somos pecadores y que no merecemos el reino de los cielos. Entonces, lo que el curso te pide, te invita, lo que Jesús te invita a recordar es que el pecado realmente no es una ofensa contra Dios, porque Dios no tiene ego con qué ofenderse. ¿Me explico? El pecado es una falta de amor. Primero hacia ti, porque cometiste un acto en el que estás dañando a alguien y ese alguien eres tú mismo. O sea, allá afuera somos uno. El mismo ser que habita en ti, habita en mí. Ese es por eso somos uno. El ego nos hace creer que estamos separados, porque nos vemos en cuerpos separados. Pero cuando tú cometes un pecado, una falta de amor contra alguien, llámese lo que sea, traición, mentira, golpes físicos, asesinato, violación, no sé, lo que te guste, o simplemente hablar mal, criticar, juzgar, condenar. Todo eso es una falta de amor. Tú cometiste una falta de amor y luego ves una falta de amor en el otro, ves un error en ti y lo perdonas porque ya no lo ves como un pecado, como una ofensa grave, y luego además pecado mortal, ¿no? O sea, que ya no tiene perdón de Dios. ¿Cómo crees? O sea, si Dios no condena. Y yo creo que la arrogancia más grande es que un error puede ser más grande que el amor de Dios, que todo lo perdona, ¿no? Entonces ese es un gran error. Entonces, sí es una falta de amor hacia nosotros mismos. Entonces, cuando tú reconoces que cometiste una falta de amor, el error se corrige y se corrige en la manera en que seas guiado, pero no lo puedes corregir desde la culpa porque solo vas a generar más culpa y más de lo mismo. Entonces, primero te perdonas, o sea, aceptas tu inocencia. Sí, la regué, me equivoqué, no sabía lo que hacía. Y de verdad no sabe, pues Jesús lo dijo, no saben lo que hacen, ¿no? Y mira cuándo lo dijo y a quién se lo dijo. Entonces, pues así estamos todos, no sabemos lo que hacemos. Entonces, si lo vemos como un error, lo corregimos en la forma y asunto arreglado, chan chan, no pasa nada. Bueno, y eso es lo que hace que tú lo veas como tu emancipación, o sea, ver las cosas como una falta de amor. La mente que está libre de culpa no puede sufrir. Al estar sana, porque eso es estar sano, libre de culpa, sana a su vez el cuerpo porque ella misma ha sanado. ¿Te acuerdas cómo les decía Jesús a los ciegos, a los paralíticos, a los que estaban ahí leprosos y todo? Pasaba delante de ellos y que les decía: tus pecados te han sido perdonados. Y ¡pum! El hombre se levantaba, veía, caminaba y demás. Porque era la culpa los que lo tenía enfermo el cuerpo y Jesús lo sabía. Entonces, al decirle con la autoridad, con la certeza de que Dios no los culpaba por ello y de que sus pecados, sus errores habían sido perdonados, habían sido corregidos, pues al hombre no le quedaba otra más que creer en él y ver, caminar, sanarse de la lepra y demás. Entonces, fíjate, la mente que está libre de culpa no puede sufrir. Al estar sana, sana a su vez al cuerpo, porque ella misma ha sanado, la mente ha sanado. Entonces, ahora sí que cuerpo sano en mente sana, no al revés, ¿verdad? Porque decían mente sana, ¿cómo decían? Cuerpo sano, no me acuerdo, pero la idea es cuerpo sano
en mente sana. Las enfermedades son inconcebibles para la mente sana, ya que no puede concebir atacar a nadie ni a nada. Dije antes que la enfermedad es una forma de magia. Es como un intercambio, ¿no? Me enfermo porque siento culpa, entonces yo me castigo primero antes de que Dios me castigue y así ya, porque me va menos peor, ¿no? Esa idea enfermiza tiene la mente ego. Entonces, dije antes que la enfermedad es una forma de magia. Quizás sería mejor decir que es una forma de solución mágica. El ego cree que castigándose a sí mismo mitigará el castigo de Dios, mas incluso en esto es arrogante. Le atribuye a Dios la intención de castigar y luego adopta esa intención como su propia prerrogativa. Fíjate, lo está haciendo la mente. Y algo bien importante, porque a veces como estudiantes del curso de milagros nos enfermamos de lo que sea y luego sentimos culpa. Ay, es que no estoy haciendo bien el curso, que estoy proyectando, que no sé qué, y te agarras ahí ya todo ahí juzgándote y condenándote a ti mismo cuando lo que debes de hacer. Sí, me enfermé, no sé, nunca sé por qué estoy enfermo, nunca sé por qué estoy disgustado. Espíritu Santo, sana mi mente de la creencia en la separación, sana el pensamiento que originó esta enfermedad, confío, ¿no? Yo confío en la fortaleza y en el perdón de Dios, me perdono por esto. Y eso en la mente. Y físicamente, si tienes que tomar un medicamento, si te tienes que operar, si tienes que inyectarte o lo que sea, o flores de Bach, lo que sea, homeopatía, Reiki, masaje, lo que quieras, hazlo, ¿sí? Hazlo porque eso es un reflejo también de que realmente quieres sanar. Sí, yo me acuerdo cuando no veía porque tenía cataratas, y me sentía culpable porque dije, que no quiero ver, ¿no? Y me juzgaba, es que algo no he de querer ver. Y yo pasaban los años y sin ver bien. Entonces, hasta que un día me cae el 20 y digo, no, o sea, quiero ver. Entonces se presenta la oportunidad para operarme y ese es un símbolo, es un reflejo de que estaba dispuesta a ver. Y ver las cosas de otra manera, dejar de culpar y dejar de juzgarme. Entonces, repito, dice Jesús, dije antes que la enfermedad es una forma de magia, quizás sería mejor decir que es una forma de solución mágica. El ego cree que castigándose a sí mismo, mitigará el castigo de Dios, mas incluso en esto es arrogante. Le atribuye a Dios la intención de castigar, o sea, Dios me mandó esta enfermedad. O sea, ¿cómo crees? O sea, Dios no puede hacer eso. No es su naturaleza, no, Él no fabrica esas cosas. Es la voluntad de Dios que esté enferma. Tampoco, la voluntad de Dios es que seas feliz, punto. Entonces el ego sí le atribuye a Dios el castigo, ¿no? Te enfermas porque tu karma, hiciste esto, hiciste lo otro y tienes que pagar lo que hiciste. Dios no hace eso. Es nuestra propia culpa la que nos enferma. Mas incluso en esto es arrogante, el ego. Le atribuye a Dios la intención de castigar y luego adopta esa intención como su propia prerrogativa. El ego trata de usurpar todas las funciones de Dios, tal como las percibe, porque reconoce que solo se puede confiar en una lealtad absoluta. El ego no puede oponerse a las leyes de Dios de la misma manera en que tú tampoco puedes hacerlo. Puedes creer que sí, pero no lo haces, no lo logras. Pero puedes interpretarlas de acuerdo con lo que desea, al igual que tú. Por eso es preciso que contestes la pregunta, ¿qué es lo que quiero? La contestas cada minuto y cada segundo y cada decisión que tomas es un juicio que no puede por menos que tener consecuencias. ¿Qué es lo que quiero? ¿Ser feliz o tener la razón? ¿Sí? ¿Qué es lo que quieres? ¿Ser feliz o tener la razón? Es que tengo razón porque mira lo que hice y estoy pagando las consecuencias y demás. No. Y estas continuarán repitiéndose automáticamente hasta que tomes otra decisión. Recuerda, no obstante, que las alternativas en sí son inalterables. El Espíritu Santo, al igual que el ego, es una elección que uno hace. Ambos constituyen las únicas alternativas que la mente puede aceptar y obedecer.
el Espíritu Santo y el ego son las únicas opciones que tienes, el amor o el miedo. Decía mi querida amiga y maestra Georgina Arteaga, que vive en Monterrey, decía, aquí nada más hay de dos sopas, ¿sí? Y la de fideo ya se acabó. Perdón, no, así dice el chiste. Y el miedo ya se acabó. O sea, nada más hay de dos sopas, el amor o el miedo. Y el miedo ya se acabó. Ya no puedes pedir esa sopa. Entonces, Dios creó una de ellas, Dios creó el amor, y por lo tanto no puedes deshacerla. La otra mentalidad la inventaste tú, o sea, la mente del Hijo de Dios, y por lo tanto sí puedes deshacerla, el miedo. Solo lo que Dios crea es irreversible e inmutable, o sea, no cambia ni hay marcha para atrás, no cambia. No, lo que tú has fabricado siempre se puede cambiar, porque cuando no piensas como Dios, en realidad no estás pensando en absoluto. Las ideas ilusorias no son pensamientos reales, si bien puedes creer en ellas y además hasta experimentarlas, ¿no? Pero eso es un error. La función del pensamiento procede de Dios y reside en Dios. La función del pensamiento, repetí, procede de Dios y reside en Dios. Puesto que formas parte de su pensamiento, no puedes pensar separado de él. Acuérdate, Dios es la mente con la que pienso. El pensamiento irracional es pensamiento desordenado. Dios mismo pone orden en tu pensamiento, porque tu pensamiento fue creado por Él. Los sentimientos de culpabilidad son siempre señal de que desconoces esto. Muestran asimismo que crees que puedes pensar separado de Dios y que deseas hacerlo. Todo pensamiento desordenado va acompañado de culpabilidad desde su concepción y mantiene su continuidad gracias a ella. La culpabilidad es ineludible para aquellos que creen que son ellos los que ordenan sus propios pensamientos y que por lo tanto tienen que obedecer sus dictados. Eso les hace sentirse responsables de sus errores sin darse cuenta de que al aceptar esta responsabilidad están reaccionando de manera irresponsable. A ver, yo, mi ser, mi verdadero ser que habita en mí, sigue siendo tal como Dios me creó y es inocente. Sí, Dios lo creó inocente y así sigue siendo. Este personaje solamente es un títere de esa mente ego que se cree separada de Dios. Repito, eso le hace sentirse responsable de sus errores sin darse cuenta de que al aceptar esta responsabilidad están reaccionando de manera irresponsable. Si la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la inocencia, la expiación para sí mismo, y te aseguro yo que así es, la responsabilidad por lo que debe ser expiado no puede entonces recaer sobre ti. Este dilema no puede ser resuelto excepto aceptando la solución del deshacimiento. Tú serías responsable de los efectos de tu manera equivocada de pensar si ésta no se pudiera deshacer. El propósito de la expiación es conservar del pasado únicamente aquello que ha sido purificado. Qué bonito. Si aceptas el remedio para el pensamiento desordenado, remedio cuya eficacia es ineludible, ¿cómo iban a seguir estando presentes sus síntomas? Su miedo, su ansiedad, su culpa. La continua decisión de permanecer separado es la única razón posible de que siga habiendo sentimientos de culpabilidad. Fíjate, te lo voy a volver a leer, me lo voy a volver a leer. La continua decisión de permanecer separado es la única separado del amor de Dios, de la paz y de la felicidad. Y por eso creo que el mundo me quita mi paz, me quita mi amor y me roba mi felicidad. Porque es una decisión que yo le he dado poder en la mente, entonces, y es continua. Entonces, es la única razón posible de que siga habiendo sentimientos de culpabilidad. Hemos dicho esto antes, pero no subrayamos los resultados destructivos de tal decisión. Cualquier decisión de la mente
afecta tanto al comportamiento como a la experiencia. Lo que tú deseas, esperas que tenga lugar. Esto no es algo ilusorio. Tu mente ciertamente forja tu futuro y se lo devolverá a la creación plena en cualquier momento si primero aceptas tu inocencia, la expiación, que tus errores han sido corregidos y nada más y nada menos que por Dios. Retornará a sí mismo a la creación plena en el instante en que hayas hecho eso. Al haber renunciado a su pensamiento desordenado, la correcta ordenación del pensamiento se hace evidente. Vamos a ordenar nuestros pensamientos, le vamos a dar poder y realidad. ¿Y cómo se ordenan? Con una pregunta. ¿Qué es lo que quiero? Así es como se ordena el pensamiento. ¿Quiero seguirme sintiendo así? No, ¿verdad? Deseo paz en lugar de esto y lo que deseas se te concede. Entonces, ¿cómo ordenar el pensamiento? Nada más está esa pregunta. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Qué deseo? ¿Estar en paz o estar en guerra? ¿Quiero ser feliz o tener la razón? Y bueno, según te respondas, esa va a ser tu experiencia. Bueno, hasta aquí por el día de hoy, hasta aquí nuestra lectura del texto. Te invito a que si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, nos la dejes aquí abajito, abajito hasta medio abajo de todos los videos. Y si no, puedes hacerlo por inbox a Un Curso de Milagros en Guadalajara. Yo soy Martina Jiménez y te dejo un abrazo y 1000 bendiciones. Hasta mañana.